Hola amigos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos trasladamos hasta la perfumería nicho de Italia Coreterno. De allí vamos a conocer este perfume que tengo conmigo, pero es muy interesante conocer lo que es el estilo que se traslada a las creaciones de Coreterno, tanto en sus creaciones de camisetas, velas, cirios y perfumes, ya que Coreterno está basado en ese movimiento social que es el movimiento punk o el estilo del rock and roll, que es un espíritu libre de tanto en el vivir, en el sentir, la música, el estilo, todo, ¿verdad? Y en ese sentido, también me gusta mucho lo que es un lema dentro de Coreterno, que es tú creas tu propio destino. Esta es una de las tarjetitas de Coreterno donde nos cuentan un poquito sobre la marca, ¿no? Y es muy interesante. ¿Y eso se puede trasladar a un perfume? Ahora vamos a ver. Coreterno tiene 4 perfumes. Dentro de Coreterno tengo aquí este perfume, aunque también tenemos su set de descubrimiento de sus 4 perfumes que venden en su página web y que así podemos ir descubriéndolos todos. Vamos a ver cómo es su perfume. Es un eau de parfum, se llama Punk Motel y es de 100 mililitros. Mirad su estética, viene en un cofrecito. Aquí vemos el perfume, el cual viene decorado con lo que es un relieve en negro y dorado. Desde luego, la belleza del frasco me encanta, llama muchísimo la atención, el dorado resalta muchísimo sobre el negro y desde luego la presentación me encanta. Os voy a leer las notas del perfume y lo comentamos, cuidado que es sumamente interesante. Punk Motel es del año 2019, tiene de salida rosa blanca y bergamota, notas de corazón silicatos, que son notas saladas, y notas de fondo ambreta, musgo y vainilla. Bien, es un eau de parfum con una duración en torno a las 9 horas, con una intensidad alta la primera hora y después baja a una intensidad más media, lógicamente en las últimas horas del perfume más a ras de piel. Bien, este perfume sale con una nota de ámbar con tono de rosa salada. Dirás, ¿qué te estoy contando, no? O sea, es muy interesante porque todo lo que yo te he contado podrías pensar va a ser un aroma de rosa fresca, con mucho almizcle. No, espérate que te lo cuento bien. Este aroma parece que tiene ámbar. Y es una rosa que parece que viene con esa nota ambarada. ¿Pero de qué modo? Yo cuando leo las notas digo, ¿dónde está el ámbar que yo estoy sintiendo? Yo huelo a la nota del ámbar. Entonces me pongo a estudiar lo que son las notas del perfume y resulta que este perfume tiene mucho almizcle ambreta, pero almizcle ambreta natural. ¿Qué quiere decir eso? El almizcle ambreta natural viene a sustituir el almizcle que provenía del animal que fue prohibido, y el almizcle ambreta resulta que proviene de 3 semillas distintas que tienen en conjunto un aroma que parece tipo de almizcle, no es tan animálico como ese que provenía del animal, es almizcle con un tono de ámbar. Y cuando lo leo ya digo, claro, debe ser esto lo que a mí me está dando la sensación de que es un perfume ambarado, oscuro, o al menos esa es mi sensación olfativa. ¿Qué pasa con esta rosa salada? O sea, esta no es la típica rosa blanca, bonita, elegante, de una niña buena, no. Aquí la niña es una rebelde, la rosa de esta niña es una rebelde que viene, es una rosa rota completamente con el ámbar y con unos toques salados, pero no es esa sal que viene de la nota marina, sino es casi una nota mineral, como si cuando caminas y te llega el aroma transportado del viento, esa sal, pues así. Y hace un contraste con esa nota de rosa
que es completamente distinta e interesante. Como digo, la parte de los almizcles es importante porque el almizcle ambreta desde el inicio nos está dando personalidad a esta rosa que viene ambarada y salada. Por lo cual, en cierto sentido, tú lo pruebas y de inicio te va a costar entender que aquí es un aroma con rosa, porque es una rosa que ha cambiado. Nos dirán rosa blanca, pero a esta rosa le han hecho un graffiti por encima y la han cambiado totalmente, porque es completamente distinto. Lo aparte de la vainilla, la podemos sentir al final del perfume más que nada, pero viene con esa parte de este almizcle ambreta que es como una vainilla un tanto oscura, igual, ambarada, es almizcle, ámbar y vainilla. Claro, yo hablo de ámbar porque es la sensación olfativa que a mí me da y que creo que este almizcle ambreta es importante dentro de todo este perfume. El resultado de este perfume es completamente, podríamos decir, excéntrico. Es una creación completamente distinta a lo que te puedes esperar, incluso leyendo las notas. Es una parte oscura, tiene una parte muy interesante y es un perfume muy distinto a lo que te puedes esperar. No es un perfume de rosa de niña buena, es un perfume de rosa rebelde que se ha transformado a base de estos almizcles y muchas cosas. Incluso diría que la bergamota aquí viene demasiado ligera porque no es una bergamota que vaya a refrescar el perfume, porque tiene notas que lo hacen muy distinto y muy especial. Seguramente con lo que te cuento te va a costar hacerte a la idea de qué te estoy contando con este perfume. Y es que realmente creo que es una forma de trabajar los aromas completamente distinta, rompedora, especial y que hace que sea un perfume muy distinto, interesante y muy distinto. Como te digo, puede ser excéntrico, dentro de los aromas excéntrico, pero es muy agradable. En ese sentido, va a depender mucho de tus gustos. ¿Con la rosa? No, porque yo soy una persona que no me gusta la rosa en los perfumes. Y sin embargo, este perfume no destaca la rosa. Es una transformación de la rosa completamente. Esto es la transformación, no huele a rosa. Por lo cual te diría que si en los aromas no te gusta la rosa, eso en este perfume no es un problema. Es el conjunto de estas notas, o sea, completamente distinto. ¿Y qué te digo? Unisex, completamente. Es un perfume que las notas, el conjunto tan especial del aroma, lo hacen completamente unisex. No es un perfume dulce, no es un perfume especialmente, tampoco es masculino, porque no encontramos unas notas súper amaderadas. Es que sí que está dentro muy de lo unisex y va a depender mucho del gusto personal. Es especial en muchos sentidos, entonces, ¿qué te digo? ¿Te va a gustar? ¿No te va a gustar? No lo sé. Creo que en este perfume está el riesgo de querer encontrar algo distinto, un aroma muy especial y rompedor. ¿Te va a gustar? ¿No te va a gustar? Ni yo lo sé. Esos son los secretos que tiene el Punk Motel, en este caso de Coreterno. A mí me ha parecido muy interesante, muy delicioso para mí. ¿Yo cómo lo siento? Como un perfume nocturno. Este es un perfume para mí oscuro, es un perfume nocturno, es un perfume misterioso y creo que en ese sentido es donde tiene el atractivo, en el misterio que guarda este perfume. Una rosa rebelde, así lo vamos a titular. Bueno, te voy a dejar el enlace abajo de la página de Coreterno, donde también te voy a dejar el enlace a la cajita de descubrimiento de estos perfumes, ya que yo creo que toda la colección es un riesgo de aromas completamente rompedor. Y lo interesante está en probarlo para descubrir sus aromas. Por eso te voy a dejar esa parte donde encontramos el set de descubrimiento de estos perfumes para quien quiera descubrirlos un poquito más, descubrir un lado oscuro de los perfumes. Espero que te haya gustado descubrir estos perfumes conmigo, que los vamos a conocer todos. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.